el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Reiterar los buenos días a todos los radioyentes y a los televidentes que se conectan a esta hora con esta emisora. Ganó el equipo de Nueva York, ganaron los Knicks ayer en un juego bastante tenso. El nuestro, nacido en Nueva York, de madre dominicana, Karl Anthony Towns, ayer se puso la capa. En el último cuarto encestó 20 puntos para remontar. Se echó al equipo de sus hombros. Sí. Para remontar una desventaja que se tenía desde el primer cuarto, que llegó a ser hasta de 20 puntos. Y que Karl Anthony Towns en ese último cuarto asumió el control absoluto del juego por parte de los Knicks. 20 puntos en ese cuarto, 24 puntos en todo el juego, 15 rebotes. Y pone la serie 2-1 a favor de Indiana, que ya le había ganado 2 juegos en el Madison Square Garden, en la casa de los Knicks. Y forza ahora por lo menos a un quinto juego que deberá jugarse otra vez en Nueva York. ¿Un quinto o un cuarto juego? No, un quinto, porque si ellos hubiesen perdido anoche y si pierden mañana quedan descalificados. Pero ahora, como ganaron anoche, forza por lo menos un quinto, ¿entiendes? En el Madison, porque es un 7-4. ¿Entiendes? Ellos garantizaron volver al Madison en esta semana, que vendría siendo el jueves. Es así. Así que vamos a ver qué sucede. Miren, aparte de la bofetada que Bridget, la esposa de Macron, dice la prensa de hoy, que está en todos los medios nacionales e internacionales, todos los medios, era cuando cuando llegaron a Vietnam en una gira que tiene Macron en Asia, y que dice como que abriendo la puerta ella le dio un manotazo, como que ella no advirtió que estaba que estaba en la cámara, y le dio un manotazo, dicen que una bofetada, y que él, cuando se percató rápidamente de que estaba frente a la gente, entonces dio la espalda para saludar a la gente como que no pasó nada, pero ya las cámaras habían captado. Si eso es en público, imagínate tú en la intimidad. ¿Qué sucede en la habitación? En la intimidad. Lo fleca. En su casa. Ese hombre tiene que estar machucado a golpe. Pero me dicen que ella es mayor que él. Sí, es mucho mayor que él. Se dice que ella fue maestra de él. Ella fue profesora de él. Entonces, parece que la mujer es difícil, porque si en una circunstancia así, precisamente cuando se está abriendo la puerta del avión, parece que él le dijo algo que la molestó. Pero fue en el avión, no fue en el hotel. No, fue llegando a Vietnam, fue en el aeropuerto, abriendo la puerta, cuando se abría la puerta. Entonces estaba la prensa ya ahí, el público. Bueno, aparte de eso, en Venezuela se celebraron elecciones. Sí, parlamentarias. Elecciones parlamentarias. Y municipales. Desde anoche, el chavismo dice que ganaron contundentemente. Sí, pero está diciendo María Corina Machado que ahí no votó ni el 15% de la población. Otra maña. Pero ya eso no es culpa del chavismo. Yo estoy en contra del chavismo abiertamente. Lo hizo no del chavismo, del madurismo. Son dos cosas distintas. En las pasadas elecciones presidenciales, el pueblo de Venezuela ha dicho que fue un robo vil de las elecciones. Claro, eso no hay duda ahí. La gente de Nicolás Maduro se impusieron a sangre y fuego, atento a ello, y que les robaron las elecciones al pueblo. No fue ni siquiera al Mundo González, sino al pueblo de Venezuela. Todo eso es verdad. Hubo un fraude monstruoso que se quedó así ya
fundamentalmente porque estas variaciones de la geopolítica favorecen los cambios. Se quedó así porque se tiene que quedar así porque es un régimen de fuerza. No, pero fundamentalmente eso bajó a raíz de la juramentación de Donald Trump. Bueno. Si la administración Biden no hubiesen continuidad en Kamala Harris, hubiera habido un nivel de presión internacional ahí no vale presión, mucho mayor, pero Donald Trump no llegó con esa agenda. Hay mucho interés. Donald Trump está enfocado en otro país. Llegó con la agenda de allá, Ucrania, de Putin, Ucrania, esa gente. Rusia. Entonces le dio de lado. Y China. Y China le dio de lado eso. Donald Trump llegó a tratar de golpear a China. Oye bien, entonces Venezuela no era una prioridad. Ni habla de eso. Para él, ni habla de esos temas. Entonces, por eso, de alguna manera, Maduro quedó legitimizado porque perdió impulso la lucha que llevaba la oposición apoyada con Estados Unidos y otras naciones. Ahora se producen estas elecciones que lo único que ha hecho es consolidar el régimen de Maduro, claro, porque si gana sin problema, producto de que no fue posible lograr la unidad que se logró para las elecciones presidenciales, no fue posible lograr la unidad ahora. Y hubo una parte de la oposición que llamó a la abstención. Esa es la verdad. Ahí aparece un titular ayer de Enrique Capriles diciendo que eso fue un error. Que en la abstención no se gana nada. Está diciendo Enrique Capriles que eso fue un grave error, que debió lograrse la misma unidad que se logró para las elecciones nacionales. ¿Y qué garantizaba que iba a haber real justicia a la hora de contar los votos? Niveles de presión. Mira, niveles de presión. Yo te voy a decir algo a ti, Luis Ernesto. No es verdad que a Trujillo se le desgastó en un evento. Fue una sucesión de eventos. Proceso. ¿Verdad? Desde la diferentes intentos de invasiones. Oye bien, las diferentes conspiraciones que se dieron. Del 49. La del 49. Oye, aquella rebelión de los sargentos en la base aérea de San Isidro. Y una serie de hechos y errores que cometió el régimen que fueron desgastándolo y que crearon las condiciones para salir de él. Pero igual sucedió con los 12 años de Balaguer, que fue una semidictadura. Muy parecido a lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo se dio eso? Bueno, haciendo eso mismo que hacía José Francisco Peña Gómez durante esos 12 años, denunciando en los foros internacionales, denunciando ante la comunidad internacional todo lo que pasaba aquí. Y se logró que en el 1978 el pueblo generara prácticamente un consenso para salir de Balaguer. Y aun cuando se intentó un golpe de Estado, autogolpe, porque eso está documentado, y quiero que vean una entrevista que le hizo Robertico Salcedo a Vinicito Castillo, donde Vinicito está recreando y diciendo el papel que jugó Vincho Castillo en el 78. En el 78, en evitar el golpe de Estado. Había un golpe de Estado montado por parte de algunos militares. Y que Balaguer la desactivó. Balaguer la desactivó. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Balaguer sabía que iba a otra guerra civil. Que si eso se daba, en 13 años iban a producir 2 guerras civiles. No, que ni el mismo Balaguer estaba seguro que iba a pernotar vivo. Nadie estaba seguro de nada, ¿verdad? Entonces, en Venezuela, solo la presión con la participación puede ir desmontando. Pues mira, Garavito, entonces ellos han cometido un grave error y estas elecciones, de alguna manera, elecciones parlamentarias, consolidan al madurismo en el poder. Yo creo que el asunto de Maduro no se resuelve por vías electorales. ¿Y por dónde? Primero porque... Es verdad, no se resuelve. No creo eso, porque ¿quién controla
el organismo que regula las elecciones? Maduro. El mismo. O sea, estamos hablando de que yo me voy a unas elecciones, yo cuento los votos y yo mismo me doy ganador. Estamos hablando de que Maduro también tiene apoyo internacional por parte de China, claro, y por parte de Rusia. Estamos hablando de que ese régimen está consolidado y cuenta con el apoyo del 100% de sus militares y su alta cúpula, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, porque todos están de alguna forma involucrados en la misma situación. Ese gobierno no sale por vía de voto de ahí de Maduro, de ahí de Venezuela. Habrá que buscar otra fórmula. Los entendidos y los interesados tendrán que analizar qué fórmula buscarían para salir de Maduro, pero eso por vía de voto, eso es una dictadura es imposible, ilustrada, disfrazada, no como la que tiene Cuba, que por lo menos hacen un intento de hacerle creer al país de Venezuela de que allí se permite, ¿verdad?, que vayan a unas elecciones de partidos de oposición, pero desde que la campaña recia, los persiguen, los trancan. Todos se dan todo lo que se dan los regímenes de fuerza. Sí. Por eso pongo el símil de los 12 años. Hago la comparación. ¿Cómo se votó en el 78 aquí? No, los guardias tenían la bandera en la bayoneta. Sí. ¿Con votos o con botas? Esa es la verdad. Sí. Pero, y se pudo votar en el 74. No. ¿Vos llamó a la abstención al retirarse de las elecciones? Precisamente porque no había nada garantizado. Pero vos denunció un plan para asesinar a la oposición. Sí, eso es verdad. Había algún similitud con el régimen ahora mismo de Maduro. Lo único que Maduro tiene más apoyo que la que tenía Balaguer. Tiene más apoyo internacional, tiene más apoyo local y tiene que preservar su pellejo, porque si Maduro sale de ahí va a terminar en una cárcel de Miami. No, él tiene orden de captura. Entonces, él se la tiene que jugar, él y su gente. Él tiene orden de captura. Oye, Maduro de ahí no sale por la vía normal, porque si él sale también va preso para Estados Unidos y se va a morir en una cárcel como le pasó a Noriega. Por vía de consecuencia, él tiene los recursos, tiene las Fuerzas Armadas, ese hombre no va a salir de ahí por vía de voto. Lamentablemente para los hermanos de Venezuela, pero esa es la situación. Los venezolanos tienen que ponerse los pantalones. Así me encontré yo una vez en Madrid con un cubano. No, que el régimen de Cuba, digo, pero ustedes no tienen pantalones. Nosotros en la República Dominicana hemos matado 3 dictadores. Y ustedes a Fidel Castro lo que hace es que se jincan. Ustedes no tienen pantalones para enfrentar a Fidel. Es que Cuba es otra cosa. Cuba es otra cosa. Es que cada vez, porque cada vez que han pasado una encuesta en Cuba, no de encuestas de estas que hacen aquí, con la mayoría del pueblo cubano está conteste con el régimen. No, ahora mismo no, eso cambió. No, eso no es verdad. Oye, bien, ahora mismo no. Entonces, mira, yo tengo como 4 o 5 amigos y te lo puedo llamar ahora mismo. Y cuando estaba Fidel con ellos, y los 5 hablan desastrosamente de lo que vive Cuba. Y cuando estaba Fidel, esa sociedad está siendo sometida. El régimen cubano, equivocado o no, en su mayoría, no sé si todavía es así, no veía en el liderazgo cubano el responsable de esa desgracia. Esa es la verdad. Un trabajo de que se logró, de concientización interesada, para decirle, está bien, pero cuando gobernaba Fidel, el pueblo cubano no veía en Fidel el responsable, veía al líder, a Fidel el más grande líder que tenía América, veía en Fidel el redentor y veía en Estados Unidos el causante de su desgracia. Pero ya eso cambió ya. ¿Me entiendes? Esa es la verdad. Ese pueblo está sometido a una restricción y está sometido a una situación de hambre, a una restricción, ahora está y de hambre y de exclusión, a una falta de producción, a una situación que la clase dirigente no ha entendido que ha debido ir
aunque sea de manera gradual, cambiando el modelo. Correcto. Y tienen ahí en Vietnam un buen modelo, tienen ahí en China un buen modelo, que han convivido manteniendo el control del Estado, sí, desde el punto de vista político, y dándole espacio a la economía de mercado. Manteniendo un discurso nacionalista y un discurso comunista, ¿verdad? Pero el bolsillo capitalista. ¿Entiendes? Entonces, quizás los cubanos se han resistido a variar ese modelo, y hoy se torna de alguna manera insostenible. Sí, eso es insostenible. El modelo cubano. Sí, eso es insostenible. Primero porque está aislado totalmente, sí, y no tiene posibilidad de generar lo que aspira a cualquier sociedad. Los servicios están deteriorados. La prosperidad. Están deteriorados, los servicios públicos están deteriorados, la moral de ese pueblo está deteriorada porque no ven, de alguna forma no ven... No, desgraciadamente ya no son... No ven futuro. Ya no son un referente. No son un referente. Antes era un referente. Cuando tú hablabas de la medicina cubana, estaba hablando... Bueno, de los más grandes de América. Sí. Competía con la norteamericana con mucho y la superaba en algunas áreas. Cuando hablaba de Cuba en términos deportivos, era la potencia. Nada de eso existe ya no es lo que era. Entonces ya es insostenible ese modelo. Ese modelo de gobierno es insostenible. El capitalismo ha vencido. Bueno, el capitalismo se ha impuesto en el mundo. Sí, ha vencido. Incluso el capitalismo es el que manda en el mundo. Que realmente esa ideología de Franklin Delano Roosevelt es la que prevalecerá. Entonces, ahí está la grandeza. Sin embargo, por eso es que yo estoy... Discúlpame, hermano. Ahí está la grandeza de los líderes. Ahí está la grandeza de algunas sociedades. Hacer el transfer. O sea, tú no puedes vivir estancado en un sistema cuando tú lo ves improductivo, cuando tú ves un sistema que lo tiene, el que manda en el mundo es el capital, lo tiene cercado, entonces tú inteligentemente debes hacer el transfer, debe de alguna forma acomodarte, manteniendo la esencia de lo que tú predicas, pero también transformarte para beneficiarte del capital. Porque del capital tú te puedes beneficiar de muchas cosas, aún tú manteniendo una política pseudo comunista. Hay muchos modelos, porque lo que pasa es que en América se ha querido vender el modelo norteamericano, sí, como la solución. Pero cuando tú revisas el capitalismo europeo, sí, cuando tú revisas, que es capitalismo también. Sí. Cuando tú revisas el capitalismo europeo, un capitalismo más centrado en el bienestar de la gente. Sí. Lo que ellos le llaman el estado de bienestar. Correcto. Lo que los europeos, los franceses, los españoles, los ingleses, los alemanes llaman el estado de bienestar. Un capitalismo que piensa más en la gente, que reditúa mayores beneficios sociales desde el Estado. Claro, pero el Estado entonces diseña... Y que pone a la oligarquía a pagar más para distribuir más. Y los obliga a tener que pagar. Los obliga a tener que pagar. Correcto. A transparentar. Claro, su riqueza. Y entonces eso se distribuye mejor. Correcto. Entonces, se da uno cuenta que ¿qué es lo que nos falta a nosotros aquí realmente? Exactamente. El Estado nuestro es un Estado muy vulnerable y es un Estado muy débil. El Estado nuestro tiene que de alguna forma crear las instituciones pertinentes con la fortaleza adecuada para hacer pagar a los que más tienen, para entonces poder ir en auxilio de los que menos tienen. Hasta que nosotros no logremos eso, porque ¿cómo se justifica que la economía de nosotros crece? Mira, que la riqueza crece, crece. Entramos ahí en otro tema. Crecimiento con equidad. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Claro. Que nos permita llegar a una etapa superior del crecimiento que le llaman desarrollo. Una etapa superior del crecimiento que le llaman desarrollo. Crecimiento con equidad. Sin embargo, para que eso se dé, tienen que resolverse situaciones estructurales muy fuertes.
Primero, evasión fiscal. Que aunque la tasa impositiva dominicana, la presión impositiva es de la más baja del mundo, estamos hablando de 14.5. Sí, la presión fiscal. La presión fiscal es de la más baja, pero aún así, siendo de la más baja, la evasión es enorme. Correcto. Es que en República Dominicana los ricos no pagan. Así de claro. Sencillamente. Entonces, a pesar de que tenemos la presión más baja, de las más bajas, entonces tenemos un nivel de evasión enorme. Óigase bien. Y sumado a eso, entonces tenemos altos niveles de corrupción administrativa. A eso hay que sumarle eso. Tienes que sumarle. Sí, eso es verdad. Si tú desmontas la evasión y controla la corrupción, muy probablemente no estuviéramos hablando de esto aquí. Sí, y tuviésemos un estado de bienestar. De bienestar. Oiga bien, Realmente. aún con la presión que tenemos de la más baja, si se controlara, si se superara el tema de la evasión fiscal y se controlara la corrupción administrativa, sí. Aún con eso, allá acaban de condenar en México a un ciudadano y lo están obligando a pagar $2.500 millones. Bueno. ¿Usted sabe cuántos son $2.500 millones para los que saben sumar un chin? Al cambio de 60. Casi 200 mil millones de pesos. 150 mil millones de pesos. ¿Entiendes? Oiga, No, oiga más, bien. Más. Son 150, exactamente 150. Oiga, Sí, 150. al cambio del 60 por 1, Sí, son 150 mil millones de pesos. si aquí pusieran a pagar, aunque sea 10 de eso, suma parecida. Sí. Oiga bien, condenado, confiscado los bienes. Y estaríamos hablando de otra cosa en la República Dominicana. No, que haciendo acuerdos para devolver el 10% de lo que se ha robado, ¿no? No. Eso es así. Es condenado y empobrecido. Sí. Confiscarle todos los bienes. Sí. Aquí y en el extranjero. Es condenado y empobrecido. Si no lográramos eso, oye bien, nosotros superaríamos los niveles de pobreza que exhibe República Dominicana hoy. Sí, porque parte de la pobreza nuestra se debe a que muchos políticos se han robado el patrimonio del Estado. Oiga bien. ¿Lo entiendes? Muchos políticos han hecho fiesta con el patrimonio de todo. Entonces, el nivel de impunidad en este país es demasiado alto. Aquí nadie cae preso. El que se roba aquí 1.000 millones de pesos, lo que hace es que le ponen una calle a su nombre. Así es. ¿Entiendes? Así es. Cuando debe ser lo contrario. Entonces, vamos a aspirar que algún día nosotros vamos a construir una sociedad, un Estado más equilibrado, más justo, más pertinente y menos corrupto. Fortalecer las instituciones públicas. Es una quimera, pero bueno. Fortalecer las instituciones públicas, transparentar el cobro de los impuestos, el que tiene más que pague más. Y administrarlo bien. Y administrarlo bien. Sí. Si se logra eso, tenemos el país de Alicia. Estoy de acuerdo con usted, hermano. Pero las maravillas no se sabe dónde llegarán.